Hola mis queridos amigos, hoy traigo la segunda clase del curso de electrónica básica y vamos a continuación. Bueno, ya va a ser la segunda clase de nuestro curso de electrónica básica. Pasamos directamente a lo que vamos a ver hoy, que va a ser lo que tiene que ver con las resistencias y capacitores. Entonces acá vemos que este es el PDF que los voy a dejar en la descripción. Y vamos a adelantar, vamos a saber qué son las resistencias, qué son los capacitores y todo esto y para qué sirven. ¿Listo? Entonces la idea es que la resistencia, ¿para qué es o qué es una resistencia? En este caso, es un componente pasivo que se opone al flujo de la corriente eléctrica. Por decirlo de cierta manera, si nosotros tenemos un conductor como este y la corriente circula a través de él, pero internamente tiene algún acostamiento en el ducto, entonces lo que va a permitir es generar una pequeña resistencia, ¿sí? Disminuyendo el flujo de la corriente eléctrica o el flujo de la corriente en este conducto. Eso es una resistencia, básicamente. No tiene más, no es nada del otro mundo. Son cosas muy simples y sencillas que nosotros deberíamos entender fácilmente. Bueno, la nomenclatura. Normalmente podemos encontrar a las resistencias simbolizadas con la letra R, para que lo sepan. Entonces, si nosotros vemos un plano esquemático y vemos que hay un símbolo, por ejemplo, acá vemos el símbolo de la resistencia. En este caso, muchas veces vamos a encontrar diagramas con este símbolo y otros con este otro símbolo. Entonces, ambas significan que son resistencias porque siempre van a estar acompañadas de una R. En ocasiones pasa de que no vamos a encontrar la R sola, sino con un número, por ejemplo, R408 o R300, R1000, ¿sí? Eso significa el número de resistencias que hay en la placa, ¿sí? Entonces, dependiendo del valor secundario, en este caso el número, indica la posición en que está o la posición en que ha sido numerada esa resistencia. También vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a ver acá. Y podemos encontrar tres tipos de características en esas resistencias. En los planos esquemáticos, en algunos, no en todos, vamos a encontrar ciertas características como que es, por ejemplo, tenemos su valor nominal expresada en ohmios, ¿sí? Muchas veces aparecerá con estas letras o HM o el símbolo de este que vemos acá, que es la herradura. La tolerancia, ¿sí? Y su potencia, porque en algunos dispositivos, por ejemplo, vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de los televisores. Los televisores manejan resistencias de más potencia, por ejemplo, de medio vatio, de un cuarto de vatio, de un octavo de vatio, ¿sí? Como en los dispositivos móviles ya son mucho más pequeñas, algunos manejan un 16 de vatio, un 32 de vatio y entre más actual sea el dispositivo, mucho más pequeñas las resistencias y los capacitores. ¿Listo? Aquí vemos su símbolo en la parte superior, que es es el símbolo de Europa y el símbolo americano sería este. ¿Sí? Porque no siempre vamos a encontrar las resistencias con el mismo símbolo ni nada. ¿Listo? Ahora vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con el código de colores. ¿Por qué me meto a que ustedes aprendan el código de colores? Porque como yo les dije, esto es un curso de electrónica básica. Entonces, el curso, pues tenemos que aprender lo que nosotros, o como cuando yo estudié, que me enseñaron lo básico, en este caso aprender a leer las resistencias. ¿De qué me sirve esto? De que yo mañana pueda yo hacer una herramienta y poder distinguir el valor de las resistencias que yo utilice para esa herramienta. No siempre vamos a utilizar componentes SMD. También vamos a utilizar componentes con unos pines a los lados, ¿sí? Que vienen unos alambritos. Yo ya le he mostrado en videos anteriores ese tipo de resistencias. Entonces aquí veremos la tabla de colores.
Esas resistencias manejan tabla de colores. Algunas resistencias manejan 4 bandas, otras manejan 5, otras manejan 6 bandas, dependiendo de la precisión de las resistencias. Entonces, en este caso vamos a aprender a ver poquito las resistencias de 4 bandas. En este caso, la primer banda comienza con cualquier color, ¿sí? ¿Cómo hacemos para determinar dónde empieza o cuál es la punta? ¿Sí? Porque muchas veces vamos a encontrar resistencias que tienen colores en ambos extremos y se nos va a dificultar saber cuál es su valor correcto. Quizás no tengamos un multímetro para poderla medir, entonces tenemos que entender un poco que casi siempre vamos a encontrar resistencias que nunca vamos a encontrar resistencias que empiecen por color dorado, ¿sí? Ni color plateado, ni color o sin banda. En este caso, hay muchas veces que vamos a encontrar resistencias de 3 bandas apenas y sin banda, pues tiene el valor del porcentaje de la tolerancia sería el 20%. Casi siempre la resistencia que nosotros manejamos o que se consiguen en el mercado fácilmente son con la última banda de color dorado y son tolerancias del 5%. Entonces tenemos la primera banda es un número específico del 0 al 9. Lo mismo la segunda. Y la tercera es un multiplicador. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo tengo aquí esta resistencia, vamos a ver el ejemplo, incluso el ejemplo está aquí en la parte inferior. Tenemos esta resistencia con el color azul, ¿sí? La primera banda es un color azul, entonces tenemos el 6. La segunda banda es el rojo, o sea el número 2, 6, 2. Y en la tercera banda es el multiplicador, o sea, ¿cuántos números va después de esas dos primeras cifras? ¿Sí? Entonces tenemos el color verde que serían 5 ceros, entonces sería 6.200.000 ohmios. Aquí vemos 6.200.000 ohmios. Se expresa ohmios con el símbolo de omega. Y para no escribir esos números tan grandes, entonces en este caso, pues le agregamos un submúltiplo que es m mayúscula, porque si le ponemos m minúscula, significaría miliohmios. ¿Sí? Entonces, para que no nos confundamos ahí y aprendamos a escribir también. Entonces lo disminuimos allí de esta manera y le ponemos 6.2 o 6,2 megaohmios. ¿Sí? En algunas ecuaciones vamos a encontrar resistencias que vienen 6, por ejemplo, M2, 6M2 y el símbolo de omega. ¿Qué significa esto? Que es lo mismo. La M significaría como la coma, ¿sí? O en otros, por ejemplo, 2 kiloohmios o 2,2 kiloohmios, perdón, podrías también descifrarse de la siguiente manera. 2, que será el rojo, ¿sí? Rojo, y el último color que será el rojo para 2200, ¿sí? 2200 kiloohmios. También se podría expresar de 2K2 ohmios, ¿sí? Para que algunos de pronto que están comenzando, para que lo vayan entendiendo. Ya la última banda que sería esta es la tolerancia. ¿Y para qué sirve la tolerancia? Es el rango en que puede estar la resistencia. Por ejemplo, si tenemos una resistencia de 1K y tiene el 5% de tolerancia, entonces puede estar por encima de 1K, alrededor de un 5% o por debajo de un 5%, ¿sí? Entonces podría estar en 995, 996, 997 o podría estar en 1001, 1005, ¿sí? No es exactamente igual. En algunas ocasiones vamos a encontrar resistencias con color plateado, ya el 10%, ¿sí? Y aquí entonces simplemente vamos a encontrar valores también de resistencias. Por ejemplo, vamos a encontrar resistencias de 0,47 ohmios, ¿sí? Ustedes han visto en los videos que aparecen resistencias ¿de qué? De 200, de 0,200, perdón, en las SMD, ¿sí? Y es lo mismo que coger una resistencia, por ejemplo, una 0,200 sería rojo por un lado, perdón, así, rojo por un lado, negro
0,200 sería rojo, negro y el número multiplicador adecuado que sería dorado para restarle y que quede por debajo, en este caso serían 20, no, sería el color plateado para que reduzca allí y quede alrededor de unos 0,200, ¿sí? Aquí ya podrían hacer el cálculo, entonces para poder identificar correctamente la resistencia. Esto es muy sencillo, esto lo van aprendiendo poquito a poco, incluso con el tiempo ustedes se pueden ir aprendiendo este código de colores y ya lo último no es necesario estar revisando la tabla ni nada de eso, ¿listo? Es algo simple que les estoy explicando aquí. Este PDF está bastante completo con todos los archivos, con toda la información que yo estuve analizando y estudiando para que no tengan compliques a la hora de analizarlo. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar al código numérico en algunas resistencias o en algunos dispositivos como en algunos televisores vamos a encontrar resistencias con números y letras. ¿Sí? Entonces aquí veremos el código, por ejemplo, el código de 2 dígitos, aquí vemos, ¿sí? Y el multiplicador que sería la letra, entonces acá vemos el multiplicador, entonces muchas veces aquí, por ejemplo, en este caso tenemos 0,1 y 0,1 es equivalente a 100, ¿sí? Y el multiplicador sería C, entonces 100%, acá vemos el multiplicador, ¿listo? Entonces nosotros multiplicamos esta cifra por esta cifra y nos da el valor correcto. Y así para el resto de resistencias. Entonces, en este caso, es muy sencillo la tolerancia con la precisión es del 1% en las EIA 96. ¿Lista? Ahí con el código EIA 96. Ahora, pasamos aquí a tipos de resistencias. Incluso no incluí las resistencias SMD porque esas están en la línea de las resistencias fijas. Vamos a estudiar un poquito el tipo de resistencias. Tenemos resistencias fijas y son las que presentan un valor óhmico que no podemos modificar. ¿Sí? Esas son las resistencias que nosotros siempre vamos a manejar, de 1K, de 2,2K, de 820, de 330, por ejemplo. ¿Sí? Son valores que nosotros no podemos modificar por nada del mundo. Son estas que vemos acá o las SMD. ¿Sí? Algunas SMD, las SMD son, la mayoría son fijas. Ahorita vamos a ver un ejemplo con un teléfono, entonces para que me vayan entendiendo un poquito más. Tenemos variables, son las que presentan un valor óhmico que podemos variar al modificar la posición de un contacto deslizante. En este caso, se refiere variable a los potenciómetros, a los trimmer, ¿sí? De esa manera nosotros podemos girar esta perillita y podemos controlar el valor óhmico que hay entre el pin central y alguno de sus extremos. ¿Listo? Esto casi no lo vamos a utilizar en celulares porque pues realmente nosotros pues saben que estos elementos son bastante grandes y esto es como para controlar nosotros. Saben que sí se puede utilizar en fuentes. Muchas veces pasa de que de pronto la fuente no le controle correctamente la tensión o la corriente, pues es muy probable que el potenciómetro, que si es este, esté fallando y no esté generando la variación correcta. Esto ya varía los valores estándar de estos potenciómetros varía, ¿sí? Y se mide de la siguiente manera. En este caso se mide entre extremo y extremo, hay un valor completo y fijo, y el valor variable se mide desde el centro y uno de sus extremos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esta potenciómetro es de 10K, entonces entre punta y punta habrían 10 kiloohmios y dependiendo de la posición que está en la línea o este ángulo acá, pues me va a dar el valor entre este extremo y este, ¿sí? Que entre este y este va a ser menor si esta perilla se ha girado en este sentido y va a ser mayor acá cuando se gire en el sentido contrario. ¿Listo? Esto es, yo creo que muy sencillo, no necesito meterme tanto en esto, pero yo sé que les puede servir bastante. Tenemos otros que serían, por ejemplo, los especiales, que son las que presentan un valor óhmico en función de la estimulación que recibe de un factor externo, como la luz, la temperatura, etcétera. ¿Sí?
Entonces tenemos, por ejemplo, un LDR o una resistencia, una fotocelda, por decirlo de esta manera. Una fotocelda, dependiendo de cómo venga construida, puede cuando reciba la luz aumentar o disminuir su resistencia entre las dos líneas, ¿sí? Dependiendo de el ingreso de la luz de los rayos ultravioleta a la superficie. Y tenemos, por ejemplo, los sensores, los termistores, ¿sí? Los termistores son resistencias variables, pero que varían de acuerdo a la temperatura. Entonces hay resistencia o termistores que son NTC y otras que son PTC. Las NTC son resistencias de coeficiente negativo y las PTC de coeficiente negativo. ¿Listo? Listo. De esta manera nosotros pudimos ver de manera rápida en la función de las resistencias. ¿Qué hace una resistencia? Pues simplemente limitar el paso de la corriente. ¿Listo? En ocasiones nosotros vamos a encontrar resistencias de 0 ohmios, ¿sí? Que sirven como fusible. De esta manera nosotros podremos proteger un circuito en caso de que tenga una sobretensión, y si hay un componente que se quema, pues esa resistencia se va a quemar y va a evitar que siga fluyendo la corriente eléctrica. Entonces no sé si que ahí claro el tema de las resistencias. Si tienen dudas, cualquier inquietud me la dejan en la caja de comentarios para que podamos seguir con estos temas y que ninguno se vaya a quedar ahí pensando de que bueno, que no entendí. Ya saben, dudas, inquietudes en la caja de comentarios. ¿Listo, muchachos? Pasamos ya. Yo creo que lo de la resistencia era muy simple, muy sencillo. Ahora cuando termine de checar el PDF completo, entonces les voy a enseñar cómo ya medirlas y toda esta cuestión, para poder que ustedes puedan completar este curso, que va a ser, a pesar de que es básico y es de electrónica básica, yo sé que les va a servir bastante. ¿Listo? Entonces vamos a pasar ya a lo que tiene que ver con los capacitores o condensadores, como algunos lo llaman, ¿sí? ¿Qué es un capacitor? Es un componente pasivo capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Está conformado, vamos a ver aquí, partes del capacitor. Está conformado por dos placas metálicas separadas por un dieléctrico. El dieléctrico lo que permite es aislar las dos capas, que no tengan contacto, pero que deje pasar ese campo eléctrico que se va a generar por la separación de los electrones acá en sus interiores, ¿sí? No es tanto los electrones, sino los campos magnéticos. O sea, como a generar como un pequeño campo magnético. O sea, aquí se va a cargar positivamente y acá negativamente. Y este dieléctrico lo que va a hacer es como que dejar que se atraigan, porque usted sabe que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Va a funcionar casi de la misma manera. Entonces, todos estos campos positivos acá se va a cargar positivamente y acá en la parte inferior negativamente. Entonces van a querer atraerse. Entonces este dieléctrico lo que permite es dejar que se atraigan, pero que no se lleguen a tener contacto, ¿sí? Entonces los va a mantener separados, pero los deja como que respirar y algo atraerse, pero no deja que se toquen. Entonces por eso es que si nosotros medimos un capacitor de lado a lado, nunca debería marcar continuidad. Si marca continuidad, simplemente está en corto. Ya las dos láminas metálicas estarían teniendo contacto y ya no funcionaría correctamente. No funcionaría para nada el capacitor porque estaría en corto. ¿Listo? Normalmente podemos, ahora la nomenclatura, normalmente podemos encontrar los capacitores simbolizados con la letra C, para que sepan que en los planes esquemáticos todo lo que tenga que la C son capacitores. ¿Listo? Y podemos encontrar tres características: su valor nominal expresada en faradios, la tolerancia en porcentaje y su voltaje en volts. ¿Sí? Algunos capacitores, por ejemplo los electrolíticos, traen una tolerancia que la podemos observar. La mayoría dirán, pero es que los capacitores no se miden en faradios. Si se miden en faradios, lo que pasa es que se le ponen unos submúltiplos como microfaradios
nanofaradios y picofaradios, para que lo entiendan, ¿sí? Entonces, micro, nano y pico. De esa manera nosotros podemos medir los capacitores con un capacímetro o podemos medir la continuidad que hay de un lado al otro para saber si tienen corto. ¿Listo? Este es su símbolo. Normalmente lo vamos a encontrar en los planos como este símbolo. Los valores más comunes que vamos a encontrar en los capacitores electrolíticos son estos que vemos en esta tabla. ¿Sí? Yo nunca he visto una de 100.000, pero estoy indagando y sí hay de 100.000 microfaradios, que sería bastante alto. ¿Listo? Ahora, los tipos de capacitores, los electrolíticos, capacitancia en la gama de 0,1 a 100.000 microfaradios. Tensiones de trabajo entre 2 y 1000 voltios, tolerancia entre menos 20% y más 50% generalmente. La corriente de fuga es relativamente alta y, o sea, que el aislamiento no es excelente. Entonces, tendemos a que la mayoría de capacitores, sea el que sea electrolítico, sea cerámico, sea SMD, tienden a generar pequeñas fugas, ¿sí? Entonces, muchas veces va a pasar de que a nosotros no nos encienda o que el teléfono tiene un consumo, que un teléfono se nos descargue. Muchas veces puede pasar debido a los capacitores que tengan fugas, ¿sí? Por el dieléctrico. ¿Listo? Los electrolíticos son polarizados y deben respetar su polaridad, ¿sí? Porque si no, tienden a que se revientan. Entonces, la capacidad aumenta a medida que el capacitor envejece. Entonces, para que lo tengan en cuenta, tiene una duración limitada. La capacitancia varía ligeramente con la tensión. ¿Listo? Todo esto lo van a leer allí. Todo esto no lo voy a leer porque es bastante amplio, bastante grande y no quiero que me quede el video tan pesado. Y además no saturarlos tanto. Todo esto lo voy a dejar para que ustedes lo lean. ¿Listo? Los capacitores electrolíticos no se usan en circuitos de alta frecuencia, se usan en circuitos de baja frecuencia, uso general y corriente continua. ¿Listo? Entonces podemos hacer fuentes de alimentación para eliminar ruidos. ¿Sí? Ruidos son las frecuencias altas y todo eso. Los cerámicos capacitancias en la gama de 0,5 picofaradios hasta los 470 nanofaradios, ¿sí? Aunque yo he visto algunos más grandes, pero son muy escasos, ¿sí? Tensiones de trabajo de 3 hasta 15.000 voltios o más, tolerancias entre el 1% y 5%, relativamente chicos en relación a la capacitancia, amplia banda de tensiones de trabajo, son adecuados para trabajar en circuitos de alta frecuencia, bandas de tolerancia buena para aplicaciones que exigen precisión. ¿Listo? Entonces, esos ya son los cerámicos y los capacitores SMD son los que normalmente vamos a encontrar en los teléfonos móviles, en los televisores, en la mayoría de dispositivos móviles vamos a encontrar estos componentes o capacitores SMD, que también hay capacitores cerámicos, tenemos capacitores de tantalio y tenemos capacitores electrolíticos. Todo esto no se lo voy a leer porque está bastante largo y les cuento, variando aquí en la parte inferior veremos las medidas de los capacitores SMD. Y dependiendo de la medida, por eso es que yo les decía a ustedes, dependiendo de la medida que tenga el capacitor, ¿sí? Acá vemos el ancho, el largo. Dependiendo de esto, va a tener un valor nominal, por decirlo de esa manera. Puede estar entre 10 picofaradios a 0,47 microfaradios. Y ya dependiendo, eso depende del fabricante de cuántos voltios. Acá vemos las resistencias y aquí los capacitores. Y dependiendo del fabricante, también del tamaño, veremos el voltaje que manejan, ¿sí? La mayoría, los electrolíticos, pues tienen su polaridad también. Aquí no les mostré la imagen, pero
algunos capacitores que ya casi no se utilizan, ni los de tantalio ni los electrolíticos en los teléfonos móviles. No se utilizan ya estos componentes debido a su tamaño, son bastante grandes. Pero entonces vamos a encontrar en cambio de ellos los capacitores cerámicos, ¿sí? Que también pueden llegar a valores de microfaradios en estos dispositivos, porque ya se ha miniaturizado y pueden alcanzar esa capacitancia. Podemos encontrar capacitores hasta 10 microfaradios. He visto capacitores de 4.7 microfaradios, los he medido, de 25 30 voltios. Entonces, para que tengan en cuenta eso. ¿Listo? Ya aquí vemos los ejemplos de lo que tiene que ver con los capacitores. Acá vemos un capacitor electrolítico. Acá veremos uno cerámico y acá tendremos el SMD, ¿sí? El SMD cerámico y electrolítico. Ahora vamos a pasar al microscopio o la otra pantalla para que ustedes miren algunos componentes. Vamos a conocer algunos componentes físicamente y vamos a poder medirlos. Entonces veremos en la mayoría de dispositivos vamos a encontrar esos componentes que vemos acá, como este son capacitores. La resistencia la vamos a conocer por lo siguiente, muy sencillo, muy simple, y esto no tiene nada del otro mundo, que yo sé que esto se lo van a aprender rápidamente. Nosotros vamos a conocer las resistencias porque van a ser negras por la parte de encima y blancas por la parte lateral y la parte de abajo. De esa manera son las resistencias, ¿sí? Ahí la ven ahora sí con alta calidad. Pueden ver, vemos que no, hay resistencias mucho más grandes. Vamos a ver por acá, ¿sí? Veremos otras resistencias con otras formas diferentes. Vamos a ver por acá. Por ejemplo, acá vemos otra resistencia. Entonces aquí tendremos esta que vemos aquí, esta que vemos acá, también es una resistencia, es una R010, ¿sí? Esta tiene un valor específico también. Y vamos a aprender a qué resistencias se les puede hacer jumper y a qué resistencias no. Entonces, por ejemplo, como esta tiene un valor específico que es de 10, de 0,10, entonces sería una resistencia de 0,010 ohmios, ¿sí? Es un valor específico, no es una resistencia exactamente 0. Si nosotros la medimos, mide 0 con el multímetro, incluso vamos a medirla, a ver qué valor nos da. Entonces vamos a medirla ahí, lo tenemos en escala de ohmios. Vamos a medir esta resistencia, simplemente en escala de ohmios medimos el valor. Vemos que me marca 0,03, 0,3, pero eso es por el multímetro, que si yo uno las puntas acá directamente, vamos a ver cuál es el valor mínimo que me da, 0,3, ¿sí? Y esta es de 0,01. Esta resistencia muy baja, nunca la vamos a medir ahí. Si nosotros la pasamos a la escala de continuidad, va a medir como un corto, ¿sí? Pero tiene un valor específico. ¿Qué significa esto? Que a esta resistencia, si vemos acá, en la parte, esta que vemos aquí, vienen dos líneas muy delgaditas. ¿Y qué significa esto? Que es una resistencia sensora. Ella mide la carga hacia la batería. Entonces, ¿qué está haciendo ella? Sensando qué porcentaje tiene la batería, o si realmente está cargando o no. Entonces, para eso es esa resistencia. A ese tipo de resistencias no se les puede hacer jumper. ¿Listo? Ya tenemos acá las otras resistencias. Ya uno por encima va a aprender a saber cuáles son resistencias. Normalmente tienden a ser negras, y si las miramos lateralmente son blancas por el lado. Entonces ahí vemos esa pequeña resistencia, negra por la parte de encima y blanca por la parte lateral y de abajo. ¿Listo? ¿Tienen una polaridad las resistencias? No tienen polaridad. Por ejemplo, yo la puedo quitar de allí y la puedo invertir su posición y no va a pasar nada. Incluso la puedo poner con la parte blanca hacia arriba y va a medir exactamente igual, no va a pasar nada, no se va a quemar, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta que son muy
muy delicadas. ¿Listo? Esas son las resistencias en los celulares. Hay diferentes tamaños, pero la mayoría se atienen al mismo aspecto. Para que no me van a estar preguntando ahí que bueno, ¿y cómo hago para medirlas? Pues muy simplemente con el multímetro ponemos en la escala de ohmios, ahí en la escala de ohmios, ¿sí? Y comenzamos a medir las resistencias. ¿Cómo las medimos? Pues simplemente medimos de un lado al otro su valor. Esta marca 17.5 ohmios. Esta de acá vamos a ver cuánto me marca. 52,4 ohmios. Y así vamos a nosotros a ir aprendiendo a medir estos componentes. Que en los planes esquemáticos, no en todos, en algunos iPhone aparecen los valores de las resistencias. En la mayoría de dispositivos en Android no van a aparecer los valores. En algunos Huawei sí aparecen los valores, en otros no. Entonces es muy difícil para nosotros saber qué valor es una resistencia. Para poder saber realmente, pues simplemente tener otra placa donde yo pueda medir y comparar con la que yo tengo. Por ejemplo, yo supongamos que tengo dos tarjetas iguales, son diferentes, pero supongamos que son iguales, y yo tengo dudas del valor de una resistencia, entonces puedo compararla con la que tenga acá, que sean iguales las placas. Entonces de esa manera nosotros podríamos solucionar los dispositivos. Ahora vamos a pasar a conocer lo que son los capacitores, que yo ya había hablado de eso videos atrás, y son fáciles de reconocerlos. Aunque los capacitores sí son muy variados, vamos a encontrar muchos capacitores de diferentes tamaños, diferentes colores, entonces para que tengan en cuenta. Vamos a acercarlo y vamos a comenzar a analizar aquí por encimita componentes. Ustedes van a entender algo, que los capacitores jamás van a tener continuidad tierra, ¿sí? Para saber cómo es un capacitor y para saber cómo es una bobina, para diferenciarlas, pues simplemente vamos a medirlas para descartar si es un capacitor o una bobina. Normalmente, y si nosotros nos atenemos, por ejemplo, en la etapa de radiofrecuencia, la mayoría de componentes van aterrizados. Entonces, si tenemos un capacitor en serie, es posible que esté aterrizado en ambos extremos porque son filtros pasabanda o pasafrecuencia. O sea, ¿qué hace eso? De acuerdo a la configuración, por ejemplo, de estos componentes que tenemos acá, de acuerdo a eso, vas a pasar ciertas frecuencias para, por ejemplo, detectar 2G, 3G, 4G, ciertos operadores, todo eso. Ya eso será temas de otro curso, ¿sí? Que eso casi no lo dictan porque es bastante complejo, pero que es realmente no es tan difícil como parece. ¿Listo? Bueno, entonces los capacitores sabemos que nunca van a estar en cortocircuito, ¿sí? Y en la mayoría de capacitores van en paralelo a una línea. La mayoría van en paralelo a una línea. Entonces tenemos este capacitor, tenemos aquí otro capacitor, aquí otro, bueno, este no es un capacitor sino una bobina. Tenemos estos componentes de acá que son capacitores y podemos medirlos a ver si nos da continuidad. Como les digo, muchas veces nos va a marcar continuidad porque están en líneas de radiofrecuencia y todo tiende a estar aterrizado. Entonces aquí vemos que estos componentes no me miden nada. Acá, vamos a ver, no me mide nada. Por acá, todos estos son capacitores, ¿sí? Todos estos, incluso estos pequeñitos de color blanco que no tienen ningún punto, algunos tienen un puntico negro, son los que tienen puntico negro, son bobinas, y los que son totalmente blancos son capacitores. Y esos capacitores tienden a ser muy bajitos, de picofaradios, de nanofaradios, muy bajitos porque vienen en la etapa de radiofrecuencia. Entonces, para que tengan en cuenta eso también allí, es muy sencillo conocer los capacitores. Aquí vamos a ver una serie de componentes. Muchos me dirán, bueno, ¿esto es un capacitor o una bobina? ¿Esto qué es? ¿Un capacitor o una bobina? Muy simple, simplemente cogemos la escala de continuidad, medimos el capacitor de lado a lado,
no me debería marcar continuidad. Y si medimos este de acá, entonces vamos a ver una cosa, vea, me mide de lado a lado, este de acá me mide de lado a lado. ¿Y qué significa esto? Que esto no es un capacitor sino una bobina, que eso es otro tema que tenemos que hablar más adelante, ¿sí? Todo eso son cosas que vamos a ir aprendiendo de temas. El curso es bastante largo, no lo quiero incluso hacer los videos tan largos, entonces la idea es eso, simplemente medimos de esta manera. ¿Qué capacitancia es? Utilizamos un capacímetro para saber su valor, pero lo ideal es que desmonten el componente y lo miden solo. Midan solo el componente, porque si lo medimos aquí puesto, me va a marcar un valor que suelto me va a marcar un valor muy diferente, ¿sí? Entonces, para los que no tengan el capacímetro, entonces normalmente utilicemos la escala de continuidad, medimos el componente, por ejemplo acá no me marca continuidad, significa que está bien, acá todo está bien, ¿sí? Tendemos a que nosotros para encontrar un corto, pues muy simplemente tomamos punta roja tierra, ¿sí? Y medimos un capacitor de extremo a extremo a ver si me marca continuidad en ambos extremos. Nunca tienen que marcar continuidad en ambos extremos. Vemos que solo en un extremo me debería marcar, porque la mayoría de capacitores van en líneas, una línea tierra y la línea positiva, ¿sí? De comunicación. En algunos casos, en las pantallas AMOLED vamos a encontrar esto. Vamos a ver si es... Ah, no, este no. No en todos, pero en algunos modelos vamos a encontrar capacitores aterrizados en ambos extremos. ¿Y eso a qué se debe? A que hay bobinas que están conectadas a tierra para sacar un voltaje negativo. ¿Listo? Te voy a dejar aquí el video cortico, no quería extenderme tanto, aunque me salió un poquito del tiempo de grabación. Pero la idea es nosotros ir poco a poco. Yo no los voy a coger apresurados. Hoy quería hablar sobre las resistencias y capacitores. Algo superficial, pero que yo sé que les va a servir demasiado. ¿Listo, muchachos? Ya mañana, si Dios quiere, vamos a hablar sobre la ley de Ohm, los circuitos serie, paralelo y mixto en resistencias y capacitores, para completar lo que tiene que ver con la primera etapa del curso de electrónica. En los 3 primeros videos, ¿sí? En este caso, el video de las resistencias y capacitores son 2 videos, que sería la clase 2 y la clase 3. Hoy es la clase 2, mañana, Dios quiera, o pasado mañana haré la clase 3. ¿Listo? Porque voy a hacer 3 videos a la semana, no voy a saturarme tanto, ni los voy a saturar tanto a ustedes. Entonces, muchachos, espero que si tienen dudas, recuerden dejarme en la caja de comentarios. Muchachos, esto es para ustedes como regalo y muchas gracias por seguirme, ¿no? Entonces, si les gustó, regálame un pulgar arriba, compartan mis videos y sigue disfrutando con Electrónica Santi. Electrónica Santi, técnico profesional.